Hola, excelente día. Hoy vamos a hablar un poco sobre el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, ENARM de México, y cómo superarlo. Para esto tenemos que empezar a hacer un poco de historia. ¿Qué pasaba antes y durante la década de los 80 cuando tú querías ser especialista? Bueno, pues era bastante simple. Tú conocías a un jefe de un servicio de ginecología, de pediatría o de cirugía, y pues solamente con que ellos te dieran acceso, tú podías unirte a su grupo, y tras estar un año o dos trabajando con los cirujanos o con los ginecólogos, automáticamente empezabas a recibir ese reconocimiento de que eres uno más del grupo. Y al ser reconocido, automáticamente pues llegaban los diplomas, los reconocimientos, y ya eras un especialista, ya fueras cirujano, ginecólogo, pediatra. ¿Y qué empezó a suceder? Que pues la mayoría de los doctores empezaban terminando la carrera a unirse a estos grupos, y por eso tenemos figuras en los hospitales, sobre todo los doctores ya más añosos, que te dicen que son cirujanos ginecólogos, porque estudian primero con un cirujano, luego con un ginecólogo, entonces son cirujanos ginecólogos, o internistas pediatras, o ese tipo de situaciones que hoy en día ya no se ven, pero que algunos médicos los llegan a presumir después, ¿no?, en su currículum. Pero pues era una época donde no había un examen para poder ingresar ni un control sobre eso. Pero bueno, en fin, esto también conllevó un problema, que hubo una cascada de que toda la gente que estudiaba medicina entraba a los hospitales después buscando trabajo, y al estar con estos médicos dentro del ámbito hospitalario se les tenía que pagar. Entonces pues el gobierno se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para pagarle a todos, y tenía que regular la cantidad de gente que entraba a las especialidades, y así, al controlar el ingreso a especialidades, podían regular el gasto público que se estaba haciendo. Y para esto, el único medio de control para ver quién entra y quién no entra, pues fue un examen. Y se creó la primera versión del ENARM, que fue un examen escrito de 2-3 páginas, muy breve, con preguntas pues, de un nivel relativo de dificultad, donde pues empezó a hacer estas primeras selecciones de personas. Como se dieron cuenta de que el examen no era muy bueno, llegó la década de los 90. En esta década se hicieron algunas adaptaciones, algunos cambios. El examen todavía es un examen escrito, pero con todas las preguntas que se le pudieron agregar. De ser de 2-3 páginas se convirtieron en pequeños cuadernillos. El examen de tener una duración de 2-3 horas se convirtió en un examen de una duración de un día completo, donde había 2 turnos, y cada uno de estos turnos tenían una duración de 6 hasta 8 horas. Y las preguntas, pues, ¿qué les puedo decir? Incluso un político que tenía alguna buena idea se agregaba como pregunta al examen, ¿no? Como el número de casos de niños con paludismo en la región sur de Chiapas. Y entonces, ¡pum!, por arte de magia aparecía en el ENARM. O de repente algún otro médico en una charla aparecía en la televisión y hablaba de las bondades del azul de metileno en el tratamiento de las intoxicaciones, y ¡pum!, aparecía la pregunta en el ENARM. No había un control bibliográfico de lo que entraba y no entraba. No había realmente un control de calidad. Entonces los exámenes de los años 90 se volvieron estos cuadernillos famosísimos, pero de pésima calidad, donde realmente pues el que hacía el examen casi iba a su suerte, ¿sí? Las personas contestaban a su mejor entender, a pesar de haber estudiado, y recibían las plazas los que tenían el mayor número de respuestas correctas o le habían atinado en su defecto a estas respuestas. Llega la década de los 2000, donde ya tenemos la aparición del internet desde finales de los 90. ¿Y qué sucede? Que el examen continúa con la misma mala calidad, pero ahora, como es más fácil acceder a la información
y poderla prestar y ofrecer cosas, se empieza a vender de forma masiva el examen, ¿ok? Dada la dificultad de los reactivos mal hechos, mal seleccionados, mal preparados, entonces pues los médicos optan para poder entrar a la residencia por comprar el examen. Y empieza a haber una oleada de médicos durante esta década que entran a la residencia solamente comprando el examen. Sí, había mucha gente que lo vendía alrededor del país. ¿Por qué? Porque los cuadernillos no cambiaban mucho de un año a otro. Eran preguntas las mismas, era el mismo banco de preguntas. Nada más algunos años aparecían nuevas preguntas, otros años desaparecían otras. Entonces quien compraba el examen de un año podía revenderlo el siguiente año y el siguiente año y el siguiente. Y aquí es donde empezó pues como una mafia involucrada en la compra-venta del examen, donde solamente los que tenían acceso a las personas que los vendían podían comprarlos. Pero en el año 2007, y aquí es en donde hacemos esta historia un poquito más interesante, se denuncia la venta del examen. Bueno, finalmente llegó el día del examen, de la venta del examen, y sí mandaron a 2 elementos de la policía, los cuales descubrieron que era cierta la información. Agarraron a estas personas en la colonia de Santa María la Ribera, cerca de la sede nacional del PRI, y un Sanborns en un hotel que está ahí a espaldas, en una bodega donde estaban haciendo el ejercicio de la venta del examen. Agarraron a estos fulanos y junto con ellos a todos los médicos que estaban en ese momento comprando los exámenes. Algunos dicen que salieron huyendo. Total, a toda la gente que agarraron le quitaron el derecho para poder volver a hacer el examen de por vida. Y a los vendedores del examen pues los encerraron 72 horas y los dejaron salir en libertad, porque pues este tipo de fraude no estaba tipificado en la ley, es decir, no hay una ley que fuera en contra de la venta de exámenes donde hubiera una pena de forma penal. Entonces lo único que se les hizo fue por la vía civil una demanda, creo que pagaron algunos daños y se realizó una nueva versión acá. Y en el 2007 a finales, todo lo que les acabo de platicar sucedió en septiembre. El examen se canceló, salió en las noticias que habían encontrado las personas que lo vendían, y se reprogramó para llevarse a cabo en noviembre. Y en noviembre se hizo un nuevo formato del examen, donde en lugar de 5 opciones A, B, C, D, E, empezaron a aparecer 4, y nuevos reactivos empezaron a aparecer en este examen. Ese año, lo recuerdo bien, también se abrieron más plazas para meter a más gente a la residencia. Hasta el momento habían habido en promedio 3,000 plazas y ese año se duplicaron a 6,000. Entonces, un gran número de médicos lograron entrar a la residencia en el 2007 a través de este nuevo examen. Se percataron en la comisión en el 2008 que la versión escrita del examen era una versión pues absurda, fácil de robar, y aparte pues gastaban muchísimo dinero en impresión de estos exámenes que luego tenían que ser destruidos, además de las hojas de calificación, y se percataron que se podían utilizar mejor medios de cómputo para evaluar, donde puedes tener un banco de preguntas de 3,000, de 5,000, de 6,000, y programas a la computadora para arrojar las 450 que tú requieres para cada persona, y que sean diferentes versiones de examen a pesar de estar sentados juntos. Es decir, la persona 1 le tocó la pregunta 1 en la 1, y a la persona que está al lado, la persona 2, la pregunta 1 le tocó en la 400 o en la 200. Entonces, copiar ya era incluso más difícil, por lo que se optó por modernizar a los exámenes
y se empezaron a hacer en computadora. Sin embargo, el banco de preguntas seguía siendo el mismo. Todavía no había cambios radicales en las preguntas que se usaron en el año 2007. ¿Sí? Disculpen, ahí dice misa más, pero es mismas que se utilizaron en el año 2007. Llega el 2008, el 2009, pasan sin muchos cambios, pero es en el 2010 donde empezamos a ver cambios verdaderos en el ENARM. Lo primero es que se integran casos clínicos de opción múltiple para responderse. En lugar de preguntas directas, en lugar de preguntarle al alumno, si un paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho con signo de rebote positivo, leucocitosis, y una radiografía donde se vea imagen de vidrio despulido a nivel abdominal, ¿cuál es el diagnóstico? Se empezó a utilizar el paciente masculino de 19 años que llega a urgencias quejándose de náusea y vómito desde hace 2 horas de evolución. El doctor lo revisa, encuentra dolor en la fosa ilíaca derecha, signos de rebote positivo, leucocitosis, imagen de vidrio despulido. Dados los signos anteriores, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Y te ponían tus opciones y la gente contestaba. Entonces, un formato mucho mejor, más amigable, más clínico, mejor integrado. Entonces, este sistema era relativamente bueno. Sin embargo, pues continuaron algunos vicios del ENARM, que empezaron desde los años 80, como que uno tenía que elegir la especialidad a la que iba uno a participar, y luego hacían el examen para los que iban a pediatría, para los que van a cirugía, para los que van a gineco. Entonces, ¿qué sucede? Que había muchachos que entraban, por ejemplo, a competir a otorrino o oftalmo, que sacaban promedios muy buenos, buenas calificaciones, mucho mejores que las de otros muchachos de otras especialidades, pero no lograban una plaza. La plaza, resulta que el que había aplicado a medicina familiar, por decir una especialidad, puede ser psiquiatría, puede ser medicina interna, pero había sacado una calificación mucho menor, sí lograba la plaza, a diferencia del otro muchacho que tenía mejor calificación y no lograba la plaza, lo cual seguía siendo un poco injusto este examen. Sin embargo, el formato de casos clínicos fue muy bueno, hubo ciertos cambios, algunos reactivos cambiaron año con año, se fueron mejorando, algunos empeoraron en algunos momentos, pero estos 10 años podemos decir que fueron 10 años de tranquilidad durante el proceso de ENARM. Ya la venta del examen pues era casi imposible debido a que pues se utilizaba un medio electrónico, además un banco de preguntas enorme. Ustedes me van a preguntar, ok, ¿y cómo se elaboran los reactivos del ENARM? O sea, ¿quién los hace? ¿Se siente el Dr. House al lado de Gandalf y el último premio Nobel para redactar esos casos que deben de ser de la última literatura más actual? Bueno, temo desilusionarlos. Los reactivos del ENARM, verán, a mí me han invitado a hacerlos, seleccionan de cada universidad 5 médicos, o 4, si es muy pequeña la universidad, mandan a estos médicos de distintas especialidades a un hotel, a una sede, por ejemplo en Cuernavaca o en Acapulco, y se sientan como si fuera un congreso, y se les pide que se haga preguntas en forma de filtro, es decir, preguntas donde lo que te preguntan tenga varias opciones, de las cuales todas son ciertas, excepto una que sea más cierta que las demás. Ok, así como suena de ridículo. Es lo que piden, hacer un examen filtro. Entonces, se sientan los doctores y redactan en base a su conocimiento las preguntas, lo cual está mal. ¿Por qué? Porque les quitan el celular, les quitan el tablet, les quitan todo para no filtrar preguntas, pero al mismo tiempo, como no tienen dónde revisar si lo que están poniendo es correcto o incorrecto o literatura, pues aparecen esas preguntas que seguro ya viste tú si hiciste el ENARM, que no tienen sentido, que tienen respuestas incorrectas, ¿ok? Esas preguntas se cuelan de mala calidad debido a que no hay una evidencia literaria detrás de ellas. Muchos dicen, ay, es que son en base a las guías.
Pues sí, amigos, sí, son en base a las guías, pero también son en base a la literatura, pero también son en base a lo que el doctor se acuerda en el momento que está haciendo la pregunta en el Congreso, y el doctor no tiene las guías al lado. Entonces, tenemos que empezar a quitar un poquito de esa leyenda de que vienen de un libro o de otro. Vienen de la mente de los doctores que están haciendo y redactando el examen. Todos los internistas que fueron ese día, todos los pediatras, los cirujanos y pues los que aceptan ir. Y por eso hay muy pocos reactivos de ortopedia, por ejemplo, porque pocos ortopedistas se dan el tiempo para ir en esos días a hacer reactivos para el ENARM. Entonces vienen muchos reactivos, por ejemplo, de salubristas en este momento, de epidemiólogos, porque está de moda, de medicina interna, de pediatras, pero casi no vienen de quirúrgicos, porque ellos tienen que estar en sus salas, en sus hospitales de guardia, o tienen cirugías los fines de semana. ¿Ok? Empieza también a aparecer muchos cursos del ENARM. Se empiezan a generar cursos a diestra y siniestra, cursos presenciales, cursos en línea. Miren, afortunadamente yo inicié el curso del Centro Médico Nacional, el famoso curso Salvavidas, desde el año 2005, pero bueno, aquí en la década del 2010 al 2019, empezaron a aparecer doctores por todos lados, inclusive algunos usaban mi apellido, yo soy el doctor Telles. Entonces empezó un doctor Telles que no era yo en la ciudad de Guadalajara. Empezó a aparecer no voy a decir nombres para no afectar la relación comercial con ellos, pero empezaron a aparecer el curso del doctor fulano, el doctor mengano, el doctor en todos lados. Muchos obviamente de mala calidad, porque no llevan una preparación. Los médicos no tienen una preparación docente, somos médicos, tenemos una preparación clínica, por lo que para tener una preparación docente, el maestro, el doctor, el médico debe de tomar un posgrado en educación. Nosotros, los que hacemos el curso Salvavidas del Centro Médico, tomamos este posgrado y organizamos a nuestros especialistas certificados para que le den a usted las clases. Llega el 2020, el año nefasto, el año de la pandemia, esta pandemia que azotó el mundo entero y que nos cambió todo. Para empezar, pues el examen ya ha estado programado, casi siempre se hace en septiembre, en el primer fin de semana de septiembre. ¿Para qué? Para facilitar el proceso de selección, de mandar las calificaciones y de que luego los médicos vayan a sus plazas y así en marzo puedan iniciar sus residencias. En este año no se logró. Se cambió la fecha varias veces, se dieron los resultados y de los que tuvieron resultados pasaron a primera vuelta, segunda y hasta tercera vuelta para poder ingresar a sus diferentes plazas. Incluso se les dieron becas para irse a Cuba a estudiar algunos. O sea, fue un año de caos en el ENARM. Además de que el examen que se prometía que se iba a mejorar la calidad con el nuevo gobierno y las nuevas políticas, no sucedió. La calidad del examen, incluso muchos dicen que fue peor. Y hay una pregunta famosa donde hablan de un infante que tiene 30 años de evolución de un padecimiento, o sea, un niño con 30 años de evolución de un padecimiento, y esa pregunta se les coló. O sea, son errores de redacción, de gramática, sí, pero son en medicina importantes porque tenemos que conocer la evolución exacta de muchos padecimientos para poder dar un diagnóstico. Entonces no nos podemos permitir eso, y eso sucedió en el 2020. Bueno, pues este tipo de examen caótico, hasta eso nos llevó a una nueva evolución, un nuevo examen en el año 2021, donde por fin ya estamos con la vacuna del coronavirus, del COVID-19, del SARS-CoV-2, de este virus quimera. Entonces se generan estas vacunas que ya empiezan a permitir ver un horizonte nuevo, y además se logra hacer el cambio donde los alumnos, como en España, como en el MIR, hagan primero el examen y en base a su calificación pasen a seleccionar las plazas. De esa manera, los que tengan mejores calificaciones eligen primero, y es más justo.
Y los que tengan calificaciones muy bajas no acaban obteniendo una plaza, mientras que se reprueba a alguien que tuvo una buena calificación, solo por haber elegido una especialidad que la gente normalmente no gusta en elegir. Yo creo que esta es una medida más justa y se va a llevar a cabo este año. El curso Salvavidas, como les comenté, lo fundamos en el 2005. Llevamos 16 años de experiencia viviendo a través de todos estos cambios académicos que se han dado en el examen. Todas sus transformaciones las hemos vivido y como maestro del ENAR me ha tocado evolucionar el curso y cambiarlo para que los alumnos puedan beneficiarse más y puedan lograr acreditarlo mejor y tengamos más gente satisfecha con el curso. Toda la vida hemos utilizado maestros especialistas, es decir, el ginecólogo da gineco, el pediatra da pediatría, y así sucesivamente, el cirujano cirugía, ¿ok? El ortopedista pues da ortopedia y trauma. En el caso de ser un cirujano de columna, bueno, pues das también una parte de neurología. Buscamos tener el neurólogo que dé neurología, el salubrista que te dé salud pública, el epidemiólogo que te dé epidemiología, ¿ok? Todos son especialistas, pero además de ser especialistas tienen que tener cédula y estar certificados por su consejo para poder participar y dar clases de la materia que le corresponde en nuestro curso. El formato lo hemos ido evolucionando con el paso del tiempo de acuerdo al conocimiento de neuroaprendizaje que hay. Hay algo que ustedes, estimados doctores, deben de saber. Existe algo que se llama neuroaprendizaje y el neuroaprendizaje es lo que nosotros usamos para basar lo que les vamos a enseñar. El formato es medicina basada en evidencias. Todo lo que ven tiene bibliografía, no nos lo inventamos. Y eso que tiene bibliografía es en artículos con un nivel de evidencia aceptable. Recuerda que los artículos pueden tener 4 niveles de evidencia. 1, 2, 3 y 4. El 1 es el nivel máximo y el 4 es el nivel mínimo. Pues buscamos artículos con nivel 1 o 2 para nuestra bibliografía, además de usar las guías de la práctica clínica que el gobierno pues está imponiendo para hacer su examen, que muy probablemente este examen venga basado, ahora sí, en las guías y nosotros nos vamos preparando para enseñárselos. Los casos clínicos siempre van a ser parte del examen debido a que con ellos pueden evaluar también su conocimiento clínico. Damos todas las especialidades que vienen en el examen, todas, ¿sí? Tenemos el módulo de ginecología, de pediatría, de cirugía, de medicina interna. Medicina interna se divide en neurología, neumología, nefrología, hematología, endocrinología, reumatología, ¿sí? Y así tenemos todas las divisiones, psiquiatría, salud pública, epidemiología, etcétera, para que ustedes tengan un curso completo. Se actualiza cada año, es una labor titánica de la doctora González y su equipo que trabajan siempre en mantener actualizado el curso y lo coordinamos médicos que tenemos especialidad, su servidor, yo soy médico con especialidad en ortopedia, traumatología, soy cirujano de columna y aparte tengo una maestría en educación basada en competencias y aparte tengo un diplomado en investigación y aparte tengo un diplomado en ultrasonografía y aparte publico constantemente, soy autor de varios libros, etcétera. Bueno, soy uno más, un soldadito más que sin ti no existiría. Nosotros estamos aquí para usted, doctor, para poderle ofrecer el mejor formato de estudio para que se prepare para ingresar a su residencia médica. El modelo de educación basado en competencias, pues bueno, buscamos formar en ustedes habilidades para el examen, como resolver exámenes de medicina de todas las especialidades. Primero, lo damos por módulos, es decir, no revolvemos la clase de nefro, luego la de neuro, luego la de pediatría y luego la de gineco, no. Normalmente es un módulo, medicina interna, y hasta que no acabamos medicina interna no pasamos a cirugía. Terminamos cirugía, pasamos a pediatría y así sucesivamente. Integramos todo esto en la plataforma que utilizamos Moodle para que ustedes hagan exámenes y puedan decidir si quieren hacer exámenes de lo que estén estudiando en ese momento, de pediatría, de gineco, de otorrino, etc. Y les ayudamos a formar la competencia de identificar, 1, la especialidad que te están preguntando cuando te hacen una pregunta. 2, sintetizar la información para entenderla. Y 3, resolver la pregunta que tienes delante de ti.
¿De acuerdo? Eso es lo que buscamos nosotros y lo logramos. ¿Qué les incluye nuestro curso? Bueno, pues son clases en video, algunas ya son pregrabadas para que las puedas ver 10, 20 veces, esos temas que si no ves 10, 20 veces no te los aprendes. Yo he vivido esos temas, yo sé que usted también. Hay temas, por ejemplo, de nefrología que, híjole, si no veo la clase 5 veces, nada más no me acuerdo de las fórmulas y de cómo se calculan, el boom y todo ese tipo de cosas. Ok, todos están pregrabadas. Si las quiere ver, igual las empiezas a ver y dices, bueno, este tema lo domino, lo dejo al último. Tenemos nuestras sesiones por Zoom, donde en vivo pueden tener la interacción con el maestro. La plataforma es Moodle App, es maravillosa esta plataforma, es de las más avanzadas en educación, se adapta a cualquier dispositivo que tenga usted, computadora, celular, tablet, y además le da la retroalimentación. Cuando haces tus exámenes, te califica y te dice, mira, te equivocaste en estas y te voy a decir por qué, y viene la explicación y la bibliografía. Hay otros cursos con los que competimos que te hacen igual tus simuladores de preguntas, pero no te ponen bibliografía, no te dicen de dónde sacaron el reactivo. O sea, te están diciendo, bueno, es por esto, pero no te dicen de dónde sacan la información. Bueno, aguas cuando escojas tus cursos, fíjate bien que tengan bibliografía. El acceso a grupos privados de nuestras redes sociales, donde tenemos grupos que están estudiando, están compartiendo material entre ellos, material útil, ¿sí? Son mejores que los públicos. Una constancia de haber hecho el curso. Si tomas el curso, pues damos una constancia de que lo hiciste. Y si a alguien le interesa que sea un diplomado con valor curricular, se les puede hacer, pero tiene que acreditar todas las materias. Tienes que pasar los exámenes de todas las materias para poderte dar una calificación de que aprobaste. Además, tienes que entregar un trabajo como una tesina, que es un requisito de la SEP, y te podemos dar tu posgrado. Sí, lo oíste bien, un posgrado. Es un diploma y te lo llevas, lo enmarcas y tiene todo el valor curricular. Bueno, pues muy bien. Yo soy el doctor Agustín Telles. Estoy para servirle. Soy fundador, creador del curso NARM que se ha estado dando en los últimos 16 años en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. El curso del Instituto Bicentenario de Capacitación, el curso Verum Vitae, el curso que ha cambiado a lo largo de este tiempo, tal vez un poco su nombre, pero ahora, después de la pandemia, somos el curso de excelencia médica. Y como somos de excelencia médica, permítenos ayudarte a ti. Si te gustó este video, por favor compártelo, dale like ahí abajo y síguenos en este grupo y seguiremos posteando cosas sobre el ENARM, así como clases que pueden servirte a ti para tu preparación.